Hola parceros, amantes del fútbol y seguidores de la Libertadores y pues de todos sus equipos de cada región de donde estén mirando este video. Pues vamos a seguir con estos videos informativos y hablando un poco de historia no tanto reciente, sino más una historia un poco del pasado, de cómo se forjaron los actuales equipos, hablando puntualmente de la Copa Libertadores. No vamos a hablar de sus títulos locales ni nada de esto, vamos a hacer aparte esos títulos y vamos a hablar solo de los títulos de la Libertadores como tal. Entonces vamos a hablar en esos momentos en que llegaron a la final equipos que ya tenían Libertadores ganadas, que ya tenían finales ganadas, contra equipos que era su primera Libertadores, o sea que era su primera final y que por cosas del juego y todo esto terminaron pues ganándole a los grandes favoritos. En este caso pues no vamos a hablar tampoco de aquellas finales donde inéditamente jugaban por primera vez los dos equipos, por decir en algún caso River y Cruzeiro se enfrentaron, pero los dos no habían ganado ningún título todavía. Pues el River ya esa era su segunda final, pero pues no había ganado ningún título. También en el caso puntual de River contra el América de Cali en el 85, cuando pues finalmente River Plate ganó su primer título y pues se lo ganó al América de Cali, pero pues en este momento pues el River apenas estaba comenzando a crear su historia hablando de Copa Libertadores. Entonces esa clase de ejemplos no los vamos a ver, vamos a ver ejemplos donde equipos que llevaban más de por lo menos 2 Copas Libertadores ganadas y varias finales jugadas se enfrentaban a equipos que era su primera vez en la final y finalmente pues estos equipos les terminaban ganando. Sin decir nada más y teniendo pues en claro estos detalles que les estoy diciendo, también digamos no se tuvo en cuenta la década de los 60 y de los 70, ya que en estos años los equipos que comandaban la Copa Libertadores eran los equipos uruguayos y los equipos argentinos y equipos brasileños. Entonces digamos que en esas épocas el nivel de los equipos campeones era muy similar. Entonces digamos que no hubieron grandes sorpresas en las finales, ya que estos equipos que se enfrentaban tenían un nivel muy similar. En los 60s y los 70s e inicios de los 80s los equipos eran muy parejos. Por eso pues tomamos en cuenta equipos que después de los 80s y 90s, que eran pequeños, comenzaron a ganarle a estos equipos que habían comandado o que habían mandado en el continente para esas décadas. Vamos por el video. En este primer ejemplo vamos a hablar de el equipo colocolino y el Olimpia de Paraguay, que se enfrentaron en 1991. Pues esta era la segunda participación para el equipo colocolino. Anteriormente había jugado la final de 1973 ante Independiente de Argentina, en el cual terminó siendo subcampeón, perdiendo luego de jugar 3 partidos. El último de esos jugado en la cancha neutral, luego de 2 empates para el Olimpia, significó su quinta final, ya que terminó segundo en 1960 y 1989. Además resultó campeón en las finales de 1979 y 1990. Pues como decíamos al principio del video, el Colo-Colo llegaba como un equipo pequeño y muy poco favorecido en esta final, pero pues el Olimpia de Paraguay era el que tenía en este caso, en esta final, el gran favoritismo a su favor, ya que sumaba con estas 5 finales jugadas, había ganado 2 y había perdido 2. Entonces este sería el primer caso de David contra Goliat. El segundo caso fue en 1994, cuando Vélez Arfield de Argentina se enfrentaba a Sao Paulo de Brasil. Pues esta era la primera final que jugaba el equipo argentino frente al Sao Paulo, que ya tenía, esta era su cuarta final, ya había ganado 2 Copas Libertadores, la del 92 y la del 93, y había sido subcampeón en el 74. Esta era su cuarta final. En la ida Vélez se impuso como local 1-0 con tanto de Hazard. Sao Paulo por supuesto pues en su casa salió con toda y en el minuto 32 empató la serie. Pues finalmente se fueron a los penales y en la definición por penales terminó pues el Vélez Arfield ganando con un contundente 5-3. El tercer caso que tenemos es en el 2013, cuando se enfrentaron Atlético Mineiro contra el Olimpia del Paraguay nuevamente. El Atlético Mineiro accedió por primera vez en su historia a la instancia decisiva de la Copa Libertadores, arribó a la misma tras clasificarse como el equipo con mayor puntaje de los 8 grupos, motivo por el cual adquirió el derecho a definir como local todas las series de eliminación directa. En octavos de final superó a su connacional Sao Paulo, en cuartos de final al mexicano Tijuana y en semifinales
semifinales al Newell's Old Boys de Argentina. Por su parte, el Olimpia disputó su séptima final de Copa Libertadores después de 11 años, desde la última ocasión cuando se coronó campeón en la Copa Libertadores 2002. Llegó a la cita cumbre tras iniciar su recorrido a partir de la primera fase, en la cual eliminó a Defensor Sporting de Uruguay, para más tarde clasificarse en la tercera posición del cuadro general. En octavos de final venció a Tigre de Argentina, en cuartos a Fluminense de Brasil y en semifinales al colombiano Santa Fe. Pues sí, señores, esta era la séptima final jugada para el Olimpia del Paraguay, y pues era la primera que jugaba el equipo brasileño. El Olimpia del Paraguay ya se había coronado en el 79, en el 90 y en el 2002. Por otro lado, había sido subcampeón en el 60, en el 89 y en el 91, y pues este iba a ser otro subcampeonato más, el del 2013. Ahora vamos a hablar del cuarto caso, donde en 1983 se enfrentaron los equipos Gremio de Brasil y el Peñarol. En este encuentro, el Gremio en 1983 llegó a esta final. Era su primera final que disputaba. Aquí comenzaba su historia dentro de la Copa. Por su lado, el Peñarol hasta ese momento era uno de los equipos más coperos y ganadores, ya que se encontraba con 4 copas ganadas, una en el 60, en el 61, en el 66 y en el 82, y 3 subcampeonatos en el 62, 65 y en el 70. Este sería su octava final jugada. En el quinto caso fue en el 2012, donde Corinthians de Brasil se enfrentaba al poderoso y copero Boca Juniors. Se disputó entre el club brasileño Corinthians y el club argentino Boca Juniors. El partido de ida se jugó el día miércoles 27 de junio en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, mientras que el partido de vuelta se jugó el miércoles 4 de julio y por segundo año consecutivo en el estadio Pacaembu de Sao Paulo. Corinthians se convirtió finalista inédito y accede a su primera final de la Copa Libertadores en toda su historia deportiva, y con esto supera su mejor participación en la Copa cuando llegó a semifinales en la Copa Libertadores 2000, siendo eliminado en definición por penales por su archirrival el Palmeiras. Boca Juniors accedió a su décima final, llegando a la sexta final desde el 2000. A esta edición, instancia a la que no llegaba hace 5 años desde la Copa Libertadores 2007, donde se consagró por sexta vez en su historia, ganándole en las 2 finales a Gremio de Porto Alegre de Brasil. Boca Juniors ha sido campeón de la Copa Libertadores en los años 1977, 78, 2000, 2001, 2003 y 2007. Boca Juniors tuvo la oportunidad de igualarla a Independiente en cuanto a Copas Libertadores se refiere, el cual ostenta un récord de 7 finales ganadas de manera invicta el equipo de Independiente. Entonces, sí, señores, este campeón de Boca Juniors en el 2012 llegaba con, esta era su décima final, y pues el Corinthians era su primera final en la Libertadores. Y el sexto y último caso, y no menos importante y más destacable de todos estos casos, se dio en el 2004, cuando un desconocido Once Caldas a nivel internacional, y que en ese momento ostentaba 2 campeonatos locales, uno obtenido en 1950 y el último una final del torneo Apertura del 2003, pues el Once Caldas superó los cuadrangulares en el actual sistema de campeonato ante el América y Deportivo Cali y Unión Magdalena. El 5 de junio del 2003 empata 0-0 con el Junior de Barranquilla, equipo al que venció 1-0 el 8 del mismo mes en el Palo Grande, con anotaciones de Sergio Galván Rey. El técnico era Luis Fernando Montoya, y de esta manera clasifica a la Libertadores por primera vez. En la final de la Copa Libertadores en el 2004, en su tercera participación en la Copa Libertadores, el onceno caldense pasó por primera vez la ronda inicial y luego superó al Barcelona del Ecuador, a Santos de Brasil y a Sao Paulo de Brasil. O sea, se enfrentó a equipos grandes, no fue con equipos pequeños con los que se tuvo que enfrentar, y los eliminó. En la final, el 23 de junio empató 0-0 con Boca Juniors en Buenos Aires, y el 1 de julio igualó 1-1 en Manizales, pero ganó en el desempate por tiros desde el punto penal. Entonces, sí, señores, de esta manera Boca Juniors en el 2004 contaba con 5 títulos, el del 77, 78, 2000, 2001 y 2003. Era el campeón vigente defensor del título. Esa era su octava final, y por el lado de Once Caldas era su tercera participación en la Libertadores, pero era la primera vez que pasaba la primera ronda y llegaba a la final después de eliminar a estos equipos grandes. Y pues finalmente, en unos penales inéditos donde Boca Juniors no logró concretar ninguno de los penales, terminaron ganando 2-0 esta final inédita el equipo colombiano argentino, y se convierte pues en la hazaña de un equipo más pequeño que le ha ganado a uno de los equipos más grandes e históricos y coperos de la Libertadores en toda la historia.
parceros, y de esta manera terminamos el video. Déjenme sus comentarios si les gustó el video. Suscríbanse al canal, tengo muchísimos más videos como estos. Déjenme ideas de qué otra clase de contenido podría yo tener respecto a historia de la Libertadores y de otros torneos. Suscríbanse al canal, déjenme su like. Ya saben que después de que nos quitamos la camiseta de nuestro equipo, sea el color que sea, debajo de ella tenemos toda la camiseta de nuestras amadas selecciones. Fútbol en paz, somos hinchas rivales más no enemigos. Cuídense y nos vemos hasta un próximo video.